Era hija de Mary Wollstonecraft, una gran pensadora precursora del feminismo, que fue la primera en reflexionar sobre los derechos de la mujer como respuesta a los derechos humanos, tan en boga en el siglo XVIII, pero que no nos incluían a las mujeres como objeto de reflexión ni como sujeto digno de tales derechos. Mary Wollstonecraft era la mamá de Mary Shelley, sin embargo ellas no llegaron a conocerse porque Mary Wollstonecraft murió a los pocos días del parto. Pero Mary Shelley pudo leer la obra de su mamá, a pesar de que había sido censurada para su época, porque era considerada controversial tanto por las ideas de la autora como por la manera en que ella había vivido su vida. El padre de Mary Shelley, William Golding, era un anarquista que creía que el mal no nace, se hace, y que el ser humano podía perfeccionarse a sí mismo. Mary tenía acceso a la biblioteca de su padre, ahí fue que tuvo acceso a los libros de su mamá, y además tuvo acceso a una colección infantil y juvenil muy importante, en donde ella aprendió a leer y escribir. No hay ninguna fuente que nos confirme que Mary Shelley fue a la escuela, pero sabemos que su primera publicación fue a la edad de 11 años y fue una extensión del poema Monsieur Nongtongpo de John Taylor, el cual se popularizó muy rápidamente. Por ser mujer, Mary Shelley, nadie quiso publicarle al principio y tuvo que sacar la primera edición de su novela como anónima. Se la atribuyeron en un primer momento a su marido Percy Shelley, reconocido poeta, hasta que él mismo divulgó públicamente la verdadera autoría. La segunda edición salió con la explicación de todo el periplo sufrido por Mary para que la dejaran publicar. Junto a Mary Shelley había otras 6 mujeres que estaban publicando sus obras y se vendían muy bien, pero estas no eran obras que criticaran la situación de las mujeres en su época de manera directa. Sin embargo, sutilmente había cuestionamientos y críticas a la división entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Frankenstein vemos que las 3 mujeres que se dedican al hogar son asesinadas o mueren por diferentes causas. Hay un cuestionamiento constante en la novela a por qué no son los hombres los que se dedican a criar a sus hijos una vez ellas han fallecido. En 1816, el poeta Lord Byron invitó a su casa de verano a Mary Shelley y su esposo Percy Shelley, junto a otros invitados, y no pudieron salir de la casa debido a que había muy mal clima. Estuvieron varios días encerrados leyendo historias de terror y por eso el anfitrión los invitó a una competencia en la que tenían que escribir historias de terror. Mary Shelley cuenta que estuvo varios días pensando en cuál iba a ser su historia. Tuvo una pesadilla en la que vio a un estudiante arrodillado al lado de una criatura horrenda que él mismo había creado, y luego escapa al ver lo horrible que era su creación. A partir de esa pesadilla, ella escribe un cuento y luego su esposo Percy Shelley fue quien la impulsó a escribir la novela, según ella narra en el prólogo a su segunda edición. La novela Frankenstein de Shelley nació del dolor de la muerte de su hija pequeña, de la erupción del volcán Tambora, se llevó el verano de ese año de 1816, y de los experimentos galvánicos que consistían en aplicar impulsos eléctricos a tejidos muertos y a cadáveres. Así supieron cómo funcionaba el sistema nervioso humano, pero esto también alimentó la idea del vulgo de que se podía resucitar a los muertos. En esto se apoyó Mary Shelley para crear a su monstruo, porque esto había sido tremendamente controversial. La novela Frankenstein fue escrita cuando la autora tenía entre 16 y 18 años y duró 2 años escribiendo. La publicó a los 19 años. Presenta un problema ético de si el ser humano puede jugar a ser Dios solamente por el morbo de ver que se puede traer a un ser humano de vuelta a la vida, y las implicaciones ontológicas, es decir, al ser el receptor del experimento. El monstruo de la novela ha sido llamado erróneamente Frankenstein, cuando el nombre que la autora le pone al referirse a él era Adán. Mary Shelley tuvo una vida muy difícil. Entre 1816 y 1822 pierde a 4 hijos, todos a diferentes edades y en diferentes momentos, y a su esposo Percy Shelley. Después de la muerte de su esposo, ella decide dedicarse a la edición de sus obras y no tanto a su propia escritura, y decide nunca volver a casarse a pesar de que tenía bastantes pretendientes.